Hola, buenas tardes. Soy la docente Florencia Bailió y les voy a hablar en esta oportunidad, sobre los mecanismos de hipersensibilidad. Para hablar de los mecanismos de hipersensibilidad, debemos conocer que la función fundamental del sistema inmune es la de reconocer lo propio y eliminar lo ajeno. Y estos mecanismos, que pueden ser humorales o celulares, están estrictamente regulados con el objetivo de que todo se mantenga en equilibrio. Pero cuando en estos mecanismos inmunes se generan respuestas exageradas, excesivas o descontroladas, se producen frente a sustancias que normalmente no deberían ser reconocidas como enemigas, se desencadenan enfermedades que los mecanismos se definen como hipersensibilidad. Estos mecanismos de hipersensibilidad pueden ser caracterizados basados en la clasificación de Helly-Combs de 1963, que luego más tarde fue ampliado por Pichler y se pueden dividir en 4 tipos. Van a depender estos tipos de el estímulo que gatille la reacción, de las células que van a intervenir y de la liberación de citoquinas que acompañe ese contexto. Si bien esta clasificación ayuda a identificar el mecanismo, se utiliza principalmente con fines académicos, ya que en la práctica clínica, de acuerdo a qué patología sea, varios de estos mecanismos pueden estar superpuestos. En este cuadro quizá queda más claro y más gráfico las células que intervienen y las citoquinas que se liberan. Volviendo a los mecanismos de lesión celular, en las reacciones de hipersensibilidad son los mismos en realidad mecanismos efectores para las defensas contra los microorganismos patógenos infecciosos. Lo que pasa es que el problema que la hipersensibilidad tiene es que justamente están mal controlados, son excesivos o se dirigen en dirección inadecuada. Existen varios factores por los cuales un individuo va a desarrollar una reacción de hipersensibilidad, entre los que podemos tener factores hereditarios o de predisposiciones particulares. Y en esta clasificación además se puede dividir los mecanismos en 2 grupos: las mediadas por anticuerpos, que son las primeras 3, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y las mediadas por células, que son la tipo 4, y a su vez en la ampliación que se realizó más tarde se la subdividió en 4 variantes. Además, también tenemos que tener en cuenta el tiempo de latencia en la que se presenta la reacción, desde la exposición al antígeno a la aparición de la reacción. Entonces tenemos bien marcadas las diferencias entre la de tipo 1, que es inmediata, que se desata en minutos de la exposición al antígeno. Luego las 2 y la 3, que las podemos considerar mediatas, ya que pueden desarrollarse en el transcurso de horas, incluso días, y las de tipo 4 sí, a partir de las 48-72 horas del contacto con el antígeno. En todas las respuestas inmunológicas, tanto sea normal o patológico, se va a requerir una fase de sensibilización que siempre es silente, y las vamos a ir viendo en cada una de los mecanismos. Entonces tenemos las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, que también se las denomina alérgicas o inmediatas. Son mediadas por inmunoglobulina E y característicamente se van a desencadenar a los pocos minutos del contacto con el antígeno, que en este caso lo vamos a llamar alergeno. Los alergenos son moléculas proteicas de origen vegetal o animal que ingresan al organismo por vía natural y que son inocuos para la población normal, pero que en individuos genéticamente predispuestos van a inducir una respuesta desproporcionada o exagerada con producción excesiva de inmunoglobulina E específica para ellos. Dicho de otra manera, puede ser cualquier molécula que nos rodea, que al estar en contacto continuo sensibiliza a ese individuo, y esto implica que luego se reconozca como ajeno o enemigo
y se desate una respuesta inflamatoria de tipo 1. Y por lo tanto acá aparece el concepto de alergia, que es el proceso por el cual un individuo genéticamente predispuesto va a reconocer como extraña e induce una respuesta inmunológica desproporcionada y exagerada, dando lugar a una serie de manifestaciones clínicas que se caracterizan por inflamación, que principalmente está mediada por sustancias vasoactivas, entre las que más se destaca la histamina. Esta respuesta inapropiada o equivocada es claramente perjudicial y va a producir una serie de alteraciones inflamatorias que se va a manifestar en distintos niveles del organismo, que pueden ser en la piel, en las mucosas, o en otros órganos específicos, como por ejemplo el pulmón, las vías aéreas superiores, dando los distintos cuadros y síntomas digestivos, dando distintos cuadros y síntomas que son característicos de las enfermedades alérgicas. Y aquí también se desprende un concepto importante, que es el de atopía, que justamente es la condición de sintetizar inmunoglobulina E frente a alergenos ambientales. Esta condición o predisposición viene determinado genéticamente, pero a su vez requiere también de un contexto y de factores ambientales que lo hagan manifestar, ¿sí? Se sabe que con uno de los padres alérgicos el riesgo es del 30% de ser alérgico, y con ambos padres alérgicos ese riesgo aumenta al 50%. Sabemos actualmente que esta condición la tiene aproximadamente el 20% de la población a nivel mundial. En 1989, David Strachman propuso la hipótesis de la higiene, y acá se plantea que el incremento de las enfermedades inmunológicas como alergias, neoplasias y enfermedades autoinmunes tendría una relación directa con el modo de vida actual, de limpieza excesiva y de poca exposición antigénica. La hipótesis de la higiene se basa principalmente en conceptos de inmunidad innata y adaptativa, en la cooperación celular, en la diferenciación de TGLP1, TGLP2, en citoquinas y en hipersensibilidad. Los estudios que la apoyan se han considerado como factores de prevención inmunoalérgicas. Es, por ejemplo, nacer en familias numerosas, el contacto temprano con animales domésticos, la lactancia materna, la exposición a pre y probióticos, la exposición a infecciones virales, y por el contrario, y un montón de otras cosas, ¿no? Pero por el contrario, y menos amigable con la prevención de estas enfermedades, a las inmunizaciones excesivas, a la prevención de infecciones virales en la primera infancia, a la excesiva higiene y al consumo temprano de antibióticos, entre otros. Y para seguir un poco con la lógica de la hipótesis de la higiene, también tenemos que tener en cuenta esto del paradigma TH1-TH2, en donde, si bien el organismo siempre tiende al equilibrio, y el sistema inmunológico tiene una fina regulación en todas sus mucosas, que determina que frente a antígenos inocuos del medio ambiente y antígenos provenientes de las bacterias saprófitas de la microbiota se genere un ambiente tolerogénico de no respuesta. La inducción de una respuesta activa o de tolerancia va a depender del procesamiento del antígeno, del contexto en donde se produce la presentación antigénica a los linfocitos T. Por lo tanto, un microambiente tolerogénico en situaciones de homeostasis lo va a constituir la producción local de citoquinas, que, como vemos en la diapositiva, deberán estar en equilibrio, como la interleuquina 10 y el TGF-beta, donde se van a generar linfocitos T regulatorios en lugar de linfocitos T efectores de una respuesta inflamatoria, ya sea TH1 o TH2. En los primeros años de vida, el sistema inmune es relativamente inmaduro, lo cual implica que quizá no se alcance un estado completo de tolerancia
de tolerancia y que en algún momento esa balanza se incline para uno o para otro lado y predomine uno u otro perfil inflamatorio o de respuesta. Con el paso del tiempo y con el contacto con los antígenos del medio ambiente, el sistema inmune alcanzará un equilibrio y mantendrá esta balanza al mismo nivel. Y entonces cuando hablamos de una enfermedad alérgica, sabemos que el desequilibrio y la inflamación está en el tobogán que mostrábamos en el paradigma, está inclinada para un perfil de respuesta de tipo T helper 2, en donde van a predominar las interleuquinas 4, 5 y 13, que son las que van a desencadenar las distintas manifestaciones sobre las distintas células inmunocompetentes que van a formar parte de esta reacción, como los eosinófilos, los mastocitos y los efectos sobre los distintos órganos y sistemas, inhibiendo de esta manera el perfil inflamatorio de tipo T helper 1. Y volviendo un poco a la clasificación de Helicums del principio de la clase, esta respuesta entonces va a corresponder a un mecanismo de daño mediado por los linfocitos T helper 2 e inmunoglobulina E, que también está conocida como una respuesta de hipersensibilidad inmediata, como ya dijimos. Durante la fase de sensibilización se sintetiza la célula presentadora se pone en contacto con el alergeno, el antígeno, en este caso alergeno, se lo presenta al linfocito T helper 2 que estimula el linfocito B para que se diferencie en células plasmáticas productoras de inmunoglobulina E específica para ese antígeno que le dio origen. Por lo tanto, en un contexto de interleuquina 4, 5 y 13 principalmente. En una segunda exposición a ese mismo antígeno, esta inmunoglobulina E ya preformada o formada en el individuo, cuando nuevamente se pone en contacto con ese alergeno, se va a gatillar el mecanismo inmediatamente, uniéndose esa inmunoglobulina E específica a receptores mastocitarios que una vez que se activan van a liberar la histamina, que es la amina vasoactiva más importante en este tipo de reacción. A su vez, esta reacción se perpetúa generando además componentes de tipo interleuquinas y quimoquinas para eosinófilos, basófilos, más mastocitos y generar una reacción alérgica y una liberación a nivel sistémico en algunos casos. No solamente en el órgano en donde se produce el contacto, sino puede generar una reacción anafiláctica. Y aquí vimos a la histamina como gran protagonista de los síntomas clínicos que se producen en los distintos órganos de una reacción alérgica. Y a partir de ese proceso inmunológico generado, se puede observar clínicamente, como ven en estas fotos, las diferentes formas de presentación que pueden ir desde reacciones locales, como una reacción a nivel nasal, como una rinitis alérgica, una conjuntivitis, puede ser a nivel de la piel, como reacciones de tipo urticarianas o de dermatitis. Después puede también tener algún tipo de afectación a nivel bronquial, produciendo broncoespasmos o crisis asmáticas, digestivas. Cuando esto se produce, esta liberación se produce a nivel de las capas más profundas de la hipodermis, puede llegar a generar angioedema, como se observa acá en
en la foto del ojo que ven tan hinchado. Bueno, y todo lo relacionado con la posibilidad de que afecte a dos o más sistemas y genera así una reacción fatal que puede llegar a terminar con la vida si en el caso de que no se actúe inmediatamente de urgencia, en el caso de anafilaxia. La última foto es la que, digamos, la que grafica esa situación, en donde cuando hay afectación de la vía respiratoria y hay un edema de la glotis, ahí se puede producir la muerte por asfixia. Es muy importante identificar el antígeno responsable de estas reacciones. Por lo tanto, para realizar el diagnóstico se requiere de una historia clínica minuciosa, con todo el relato y la sospecha de los probables alergenos, realizar pruebas cutáneas en el caso de que se puedan realizar con extractos alergénicos o con las proteínas en fresco, que en ese caso se denomina prick test, como lo ven acá en las fotos, y prick to prick cuando es con el alimento en fresco. También en algunos casos específicos se deberá realizar prueba de provocación. Esto significa exponer al paciente en un ámbito controlado y hospitalario por una eventual reacción anafiláctica que pudiera ocurrir, pero de esta manera se realizan los diagnósticos, por ejemplo, de las alergias alimentarias. Es la única forma certera de poder aislar el alergeno responsable. Y también existen pruebas de laboratorio que se pueden llegar a solicitar, sospechando también, de acuerdo a la historia clínica, donde se pueden pedir las IgE específicas. En el caso de la hipersensibilidad tipo 2, también corresponde a un mecanismo de daño de tipo humoral, en este caso mediado por inmunoglobulinas G o M, con capacidad para opsonizar las células, reclutar leucocitos y activar el complemento, gatillando así una respuesta inflamatoria que terminará con destrucción de células o tejidos. Los anticuerpos pueden estar dirigidos frente a antígenos celulares o de tejidos sanos, normales, en este caso serían autoanticuerpos, o bien puede estar dirigidos contra antígenos exógenos como las sustancias químicas, por ejemplo algún fármaco, o productos microbianos que se van a unir a superficies celulares o a matriz extracelular, gatillando así la respuesta en esos lugares. Existen diferentes maneras de generar el daño. La destrucción celular se produce o por citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos o por la activación del complemento. Lo mismo pasa con la destrucción de tejidos o unión a proteínas extracelulares. Y el otro mecanismo que se produce, que se gatilla a partir de la unión de receptores de superficie, puede ser o que se estimule o que se bloqueen los receptores celulares y activen distintas funciones anómalas. Y como habíamos dicho anteriormente, una de las formas de destrucción de células y tejidos a partir de este mecanismo inmunológico se inicia cuando un antígeno se deposita en la superficie celular o en la matriz extracelular del tejido, y a partir de ahí pueden pasar diferentes cosas o todas a la vez. Puede ser que esa célula sea opsonizada, por lo tanto marcada por anticuerpos de tipo IgG, y de esta manera sea reconocido por receptores del fagocito, como pueden ver en la primera flecha. Puede ser, como segunda opción, que se active la vía clásica del complemento a partir de receptores
C3b y se generen subproductos C3b y C4b que se depositan en la superficie de células y así reconocen a los fagocitos que expresan receptores para estas proteínas. El resultado va a ser la fagocitosis de las células opsonizadas y la destrucción, pero ahí interviene el complemento. Y por otro lado, puede aparecer un tercer actor en este mecanismo, que es la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, en donde van a participar principalmente células natural killer y macrófagos como efectoras de esta destrucción, en donde las células opsonizadas por la inmunoglobulina G, en un principio son lisadas directamente por productos citotóxicos, por una reacción citotóxica. Esta citotoxicidad celular mediada por anticuerpos no solo está efectuada por los natural killers, sino que otras células también la pueden generar, como los leucocitos, monocitos, neutrófilos y eosinófilos, también pueden tener este tipo de mecanismo. Y bueno, y esto resultaría de gran importancia cuando la diana es demasiado grande. Esto generalmente se da cuando el antígeno es demasiado grande para la ingestión por el fagocito, como es el caso, por ejemplo, de los parásitos, que tienen gran tamaño, o en el caso también de los tumores sólidos. Y como ven en esta diapositiva, y habíamos dicho anteriormente, estos anticuerpos específicos pueden también atacar o ir en contra de antígenos celulares y tisulares, entonces se depositan en los tejidos y producen la lesión inflamatoria local, se unen a las células y promueven la destrucción e interfieren las funciones normales y generan la inflamación y la lesión del tejido en general. Acá también hay participación del complemento, se activa el complemento localmente por la vía clásica. Por un lado se van a producir las fracciones opsonizantes C3b y C4b, como habíamos dicho antes, pero por otro también se van a activar fragmentos proinflamatorios como C3a y C5a, que son anafilotoxinas, que van a incrementar la permeabilidad capilar y van a fomentar la llegada de más células inflamatorias como macrófagos, neutrófilos y mastocitos, que van a liberar sustancias que van a seguir generando más daño. Y por último, otra de las posibilidades del mecanismo de tipo 2 de hipersensibilidad es también considerado cuando los anticuerpos que están circulantes ejercen acciones funcionales sobre determinados receptores, actuando como agonistas o como antagonistas. Y de esta manera van a desencadenar una respuesta anormal en el tejido. Dos ejemplos bien claros de esta forma, digamos, de reacción de hipersensibilidad son el bloqueo del receptor de acetilcolina en la miastenia gravis o la estimulación de receptores de la tirotrofina en la enfermedad de Graves, en donde no hay reacción inflamatoria ni daño tisular, pero sí una patología que genera trastornos neuromusculares y metabólicos respectivamente. Y la siguiente lista corresponde a algunas patologías que responden a este tipo de mecanismo de hipersensibilidad tipo 2. Las reacciones transfusionales, reacciones a fármacos, la eritroblastosis fetal o enfermedad hemolítica del recién nacido, las citopenias autoinmunes como anemias o trombocitopenias, el pénfigo vulgar o ampollar, que los anticuerpos van dirigidos a las caderinas epidérmicas, el síndrome de Goodpasture, que también son anticuerpos contra proteínas extracelulares de la membrana del glomérulo, contra el colágeno tipo 4, contra el glomérulo renal, contra los alvéolos pulmonares. Entonces se producen síntomas a nivel pulmonar y renal. Después tenemos también la fiebre reumática,
que en este caso los anticuerpos son en la pared son contra la pared del estreptococo y tienen reactividad cruzada contra las células musculares cardíacas. Entonces así produce este tipo de reacción. Y la miastenia gravis y enfermedad de Graves, que ya las nombramos anteriormente. Ahora vamos quizá a profundizar un poco sobre las dos más importantes o que quizá caracterizan a este tipo de reacción, que son las reacciones transfusionales y la eritroblastosis fetal o enfermedad hemolítica del recién nacido. Bueno, y como les decía, uno de los ejemplos de este tipo de mecanismo son las reacciones transfusionales por incompatibilidad de grupo, en donde el dador no debe tener anticuerpos en su sangre que pueda generar una reacción de este tipo. Los anticuerpos pueden formarse contra las glicoproteínas de membrana del glóbulo rojo, generalmente son de tipo IgM, tiene activación del complemento con hemólisis intravascular y en estos casos el tratamiento es diuresis y medidas de sostén, pero puede ser muy grave. Y otro de los ejemplos característicos de este tipo de hipersensibilidad es la eritroblastosis o eritroblastosis fetal o enfermedad hemolítica del recién nacido, en donde se trata de una anemia hemolítica del feto o del recién nacido que es causada por justamente la transmisión transplacentaria de los anticuerpos específicos de la madre contra la membrana eritrocitaria fetal, que generalmente es secundaria a una incompatibilidad entre el grupo sanguíneo de la madre y del niño. Generalmente se presenta cuando la madre es RH negativa y el padre es RH positivo y conciben un feto RH positivo. El mecanismo sería que cuando los eritrocitos fetales que contienen el antígeno heredado del padre, que no lo posee la madre, acceden a la circulación materna, se van a formar los anticuerpos específicos contra esa proteína del eritrocito, y a este fenómeno se denomina isoinmunización. Estos anticuerpos, que corresponden a la clase IgG, atraviesan la placenta y se unen a los hematíes fetales, los cuales van a ser destruidos fundamentalmente en el vaso del bebé por el sistema retículo endotelial. La respuesta inicial de anticuerpos en la madre consiste en la producción primero de IgM anti-D y luego IgG anti-D. Generalmente esto pasa en el segundo embarazo, ya que en el primero se produce la sensibilización materna para que la enfermedad ocurra en el segundo niño. Y ya pasando a la reacción de hipersensibilidad tipo 3, en este tipo de respuesta inmunológica, las inmunoglobulinas formarán complejos inmunes o inmunocomplejos con un antígeno soluble que esté en circulación, y a diferencia del mecanismo anterior, estos complejos se encuentran en la sangre. Entonces el daño tisular va a depender de los sitios en donde estos inmunocomplejos se depositen y no tanto del origen del antígeno que lo gatilla. Como observamos en la diapositiva, una vez que se forma el inmunocomplejo, se comienzan a generar gránulos abultados de antígeno. En este caso se depositan en el endotelio como complejos inmunes y van a activar la cascada de la coagulación y del complemento, y activan así a los leucocitos de un modo similar a lo descrito en el mecanismo tipo 2. Se van a producir anafilotoxinas como la C5A, que va a llevar a la activación endotelial, estimulando mastocitos que van a liberar aminas vasoactivas, y también aumentan la permeabilidad capilar, que favorece el mayor depósito de complejos y aumenta el flujo de polimorfonucleares en esa zona.
Estas células que están activadas van a liberar enzimas proteolíticas, mediadores lipídicos, citoquinas, que van a terminar en el daño del vaso sanguíneo y se va a manifestar clínicamente como una vasculitis, una artritis, una nefritis o serositis, de acuerdo a el órgano que afecte. Cabe destacar que en este tipo de hipersensibilidad tardan tiempo en formarse los anticuerpos, por lo tanto, como les había dicho al principio, tendría la aparición de los síntomas sería más tardía, entre horas a días. Aquí también son varias las diferentes patologías que podemos encontrar que responden a este tipo de mecanismo inmunológico. Generalmente los ejemplos con antígenos exógenos son las vasculitis asociadas a infecciones por virus, por ejemplo en la hepatitis B, donde los inmunocomplejos van a estar formados por antígenos de superficie del virus y anticuerpos anti-antígenos de superficie. Pero bueno, existen otras infecciones como puede ser la lepra, el paludismo, el dengue, la endocarditis infecciosa por estáfilo. En este caso, el mecanismo por inmunocomplejos hay que pensarlo. Como la patología, digamos, más relevante en este tipo de mecanismo está el lupus eritematoso sistémico, en donde es la enfermedad más emblemática, ya que se generan autoanticuerpos que reconocen proteínas ubicuas como el ADN o las nucleoproteínas, y las manifestaciones clínicas principales van a ser de tipo artritis, serositis, nefritis y vasculitis por acumulación de inmunocomplejos en estos sitios donde existen capilares muy pequeños. También pueden producir este tipo por este tipo de mecanismos se puede producir a partir de la inhalación de productos antigénicos aerosolizados. Es también característica la alveolitis alérgica extrínseca o pulmón del granjero o pulmón del cuidador de pájaros, en donde pasa exactamente lo mismo que describimos previamente, pero a nivel alveolar. Y reacciones por fármacos, la enfermedad del suero, que luego la vamos a desarrollar para poder también ponerlo en práctica cuando completemos el módulo. Algunos fármacos pueden desencadenar vasculitis por este tipo de hipersensibilidad, como la cefalexina, la amoxicilina, los beta-lactámicos, los AINES, diuréticos, etcétera. Y en este cuadro aparecen la ruta, principalmente la dosis y la ruta de liberación del antígeno, que va a determinar después la reacción de hipersensibilidad que ocurra, ¿no? Como ven, es como dosis y vía dependiente este mecanismo, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta para cuando se sospecha poder asociarlo con alguna práctica que se haya realizado, o endovenosa o subcutánea o inhalatoria, para después tener en cuenta los tiempos de latencia y la asociación con el antígeno. Hay distintos factores que favorecen el depósito de complejos inmunes, porque si bien en toda respuesta inmune normal se generan inmunocomplejos, estos son rápidamente retirados de la circulación y no producen daño. Cuando se forman, cuando pasan este tipo de reacciones de hipersensibilidad, es cuando se forman en cantidades excesivas que sobrepasan la capacidad normal para la eliminación, que tienen que ver quizá más o también con otras características del antígeno, como pueden ser el tamaño, en donde los complejos inmunes más grandes son rápidamente fagocitados por los macrófagos, mientras que los menores quizás tienen mayor tendencia a depositarse y a mantenerse en circulación y generar los anticuerpos. Y además también la presencia de antígenos de tipo catiónico
la composición química es importante, ya que bueno, estos van a unirse con mayor avidez a los componentes aniónicos de las membranas basales glomerulares y de los vasos sanguíneos, entonces tienden a depositarse y a generar el daño. Y en este gráfico se puede observar la reacción de Artus o fenómeno de Artus, que es un poco el resumen de lo que venimos charlando de este tipo de reacción inmunológica por formación de inmunocomplejos a partir de que el antígeno es inoculado por vía intradérmica. En este caso acá se produciría una inflamación local que es la consecuencia de esto que se inicia con el ingreso del antígeno al tejido celular, a la hipodermis, y la producción de anticuerpos específicos contra ese antígeno y el despliegue de toda la inflamación que se produce a nivel local, donde vamos a observar una especie de pápula o reacción local inflamatoria a partir de esa inyección. Bueno, y siguiendo esta línea de pensamiento en donde el tipo 3 de hipersensibilidad va a depender tanto de la dosis como de la vía de llegada del antígeno. El fenómeno de Artus habíamos dicho que era con pequeñas dosis de antígeno y aplicados por vía intradérmica o hipodérmica, ¿no? Donde del producto de la inflamación, de esa inflamación, iba a ser a nivel local. En este caso, cuando hablamos de enfermedad del suero, hablamos de grandes dosis de antígeno o administradas por vía sistémica, endovenosa o parenteral, en donde la producción de inmunocomplejos va a ser generalizada en respuesta a este antígeno y va a producir síntomas a nivel sistémico, tanto a nivel vascular, produciendo vasculitis, renal, provocando nefritis, articular, produciendo artritis. Y de esta manera tenemos la clínica de la característica que caracteriza la enfermedad del suero. Por último, hablamos de las reacciones de hipersensibilidad tipo 4, también conocidas como respuestas de hipersensibilidad retardada. En este caso, se involucran mecanismos celulares de daño. Esto significa que, a diferencia de los mecanismos vistos anteriormente, intervienen células de tipo T y citoquinas que se liberan y no intervienen anticuerpos. Tradicionalmente eran descritas como reacciones linfocitarias que llevaban a la activación de macrófagos, células inflamatorias, posterior formación de granulomas. Un ejemplo típico es el caso de la tuberculosis, o también descritas como dermatitis de contacto por acción citotóxica de los linfocitos TCD8. Pero luego su descripción fue ampliada, como les comenté anteriormente, por Pichler, que clasificó a su vez a las tipo 4 en 4 subtipos. Y esto fue a partir de observaciones clínico-patológicas de estas reacciones adversas a los fármacos. Ustedes no tienen que saber en detalle cada uno de los subtipos, pero estos son los diferentes perfiles de activación que actualmente se describen en este tipo de hipersensibilidad y caracterizan la fisiopatogenia de muchas enfermedades muy importantes. Como en la mayoría de las reacciones de hipersensibilidad, hay una fase de sensibilización silente o asintomática, y durante esta fase las células presentadoras de antígeno van a procesar los antígenos y en este caso los presentan a los linfocitos TCD4. Estos linfocitos activados van a estar encargados de dirigir el tipo de respuesta inmunológica que se monte y el perfil de citoquinas contra el antígeno específico. Esto va a ser de forma silente, asintomática, hasta que se sobrepase un determinado umbral
y desencadene sí un daño inmunológico y la sintomatología clínica evidente. Como les decía, el ejemplo típico de este tipo de hipersensibilidad es el tipo 4 subtipo A, que sí debemos conocer y que caracteriza a la patogenia de la tuberculosis, en donde el antígeno es fagocitado por los macrófagos alveolares, en este caso, que intentan destruir el Mycobacterium intracelular, pero al no ser capaces de poder realizarlo, se estimulan los linfocitos T helper 1, que van a colaborar con esta destrucción, generando interleuquinas como el interferón gamma, el TNF-alfa, que además se liberan enzimas lisosomales, especies reactivas de oxígeno, óxido nítrico, más citoquinas proinflamatorias, que atraen mayor infiltrado celular de neutrófilos, monocitos, se comienzan a organizar, también intervienen los fibroblastos y finalmente se forma un granuloma, que es como la conclusión de una inflamación crónica. De esta manera y de esta forma de reacción va a representar el intento del huésped de bloquear un sitio de infección persistente, pero que a su vez hay destrucción a su alrededor. Y seguramente habrán oído nombrar a la PPD o reacción de Mantoux, que es una prueba cutánea que se utiliza para el diagnóstico de tuberculosis y que va a dar información sobre el contacto previo que el individuo había tenido con el Mycobacterium tuberculosis, evaluando por una respuesta de hipersensibilidad retardada o tipo 4 el contacto con el microorganismo. Esta prueba se realiza con el derivado proteico purificado, por eso PPD de sus siglas en inglés. Se inyectan 0,1 mililitros de PPD por medio de una punción muy superficial en la piel, por vía intradérmica, en la cara anterior del antebrazo, con una aguja muy fina, como se observa en la foto. Y bueno, y se va a realizar una pápula de más o menos de 6 a 10 milímetros de diámetro y que va a tener la lectura 48-72 horas posteriores, evaluando entonces el tipo de reacción. La interpretación de la prueba cutánea va a depender de dos factores principalmente: de la medida de la induración en milímetros, no del eritema, sino de la pápula de la induración, y el riesgo que tiene la persona de estar infectada por tuberculosis y, en caso de estarlo, el riesgo que evolucione a ser enfermedad. Por lo que se considera positiva teniendo en cuenta el estado inmunológico del paciente y la situación de contacto con el Mycobacterium. Por lo tanto, como se observa en el cuadrito, fíjense las diferentes posibilidades que existen y cuándo tenemos que tomar los criterios de positividad de la PPD. Y otro subtipo muy importante de este tipo de reacción de hipersensibilidad es el de el tipo 4C, que en este caso las respuestas de los linfocitos T son de los linfocitos T CD8 citotóxicos, que van a causar las dermatitis de contacto alérgicas, que se van a desarrollar por contacto con antígenos incompletos o aptenos. Es muy común este tipo de reacción por contacto con metales, por ejemplo el níquel, otras sustancias como los parabenos de las tinturas o inclusive el látex. A partir de la captación y la formación del complejo apteno-transportador por la célula dendrítica de la piel, se va a generar el procesamiento y la presentación de los péptidos antigénicos a las células TCD8 efectoras, y posteriormente se va a generar las linfocitos TCD8 de memoria centrales y efectores. Estas últimas van a infiltrar la piel y van a ser las que medien en forma temprana el desarrollo de las lesiones cutáneas en respuesta a la reexposición al aptenoinductor. Por lo tanto, una vez que se sensibilizan,
vuelven a aparecer con un nuevo contacto en mucho menos tiempo que lo que tardaron en realizar la primera reacción. Cuando esto se produce en gran escala y el antígeno ingresa o por vía sistémica o con grandes dosis que superen el umbral de tolerancia, por ejemplo un fármaco, cualquier droga, puede desarrollar reacciones gravísimas y por estas acciones citotóxicas mediadas por perforinas y granzimas que van a analizar distintos tipos celulares como los queratinocitos o hepatocitos, pueden dar lugar a las enfermedades como la enfermedad de Lyell o la necrólisis epidérmica tóxica o epidermolisis ampollar, que se comportan como un gran quemado y en la mayoría de las veces se puede comprometer la vida. Y esto es un poco para que vean a modo práctico, pero bueno, es resorte del alergoinmunólogo realizar estas pruebas. Son los test del parche, en donde son la forma de hacer diagnóstico de las reacciones de tipo 4 de tipo dermatitis de contacto. Como ven, se ponen en la espalda distintos compuestos que son sospechosos con la posibilidad de generar la reacción, se mantienen tapados durante 48-72 horas, luego se retiran y se observa la reacción como pasa en la segunda diapositiva, en la segunda foto, en donde se observan las pápulas mucho más eritematosas y con la reacción en el lugar del contacto con el antígeno reactivo. Y por último, acá les dejo una diapositiva con el resumen de las patologías más importantes inmunoalérgicas en muchos casos de enfermedades por hipersensibilidad tipo 4, que como habíamos dicho, la tipo 4A, la más importante y la que no deben dejar de conocer, es la de la tuberculosis. Después hay otras enfermedades de tipo granulomatosas o que tienen este mecanismo implicado en su fisiopatogenia, como la enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, pueden responder a este tipo de hipersensibilidad. La tipo 4B, si bien no la desarrollamos durante la charla, sepan que es la que, además de los linfocitos, el perfil de linfocitos que se activa es un perfil de linfocitos T helper 2, en donde hay aumento de todas las que son las citoquinas de tipo inflamatorias, interleuquina 4, 5, 13, y un perfil de respuesta eosinofílico con células eosinófilas, y hay enfermedades que tienen esta fisiopatogenia, enfermedades importantes como el asma eosinofílica o enfermedad de Churg-Strauss, o enfermedades de tipo sistémicas, generalmente producidas por fármacos como el síndrome de Dress. Bueno, y después, como dijimos, la tipo 4C, acá la que nosotros debemos conocer y saber cuáles son sus intermediarios, es la dermatitis por contacto, pero sepan que hay grados mayores, como la epidermólisis ampollar o la enfermedad de Lyell. Y por último, la tipo 4D, que tampoco se desarrolló durante la clase, que corresponde a inflamaciones de tipo neutrofílicas, que se observan en la pustulosis exantemática aguda o enfermedad de Ajep, o en la enfermedad de Behçet, donde los linfocitos producen citoquinas CXL8 y atraen neutrófilos, y se producen este tipo de formas clínicas. Bueno, y si ya llegaron hasta el final, espero que no hayan quedado hipersensibles, y les agradezco por su atención.